En la penumbra del tiempo, donde la línea entre la realidad y la leyenda se entrelaza, surge un conflicto tan antiguo como las mismas estrellas. La guerra de Troya, inmortalizada en las páginas de la Ilíada de Homero, se presenta ante nosotros no solo como un episodio bélico, sino como un tema que ha perdurado a través de los siglos. La cuestión sobre qué provocó realmente este enfrentamiento a gran escala entre los aqueos y los troyanos es un tema de constante análisis. Para desentrañar este complejo panorama, debemos retroceder hasta el corazón de la mitología griega, donde los dioses y los mortales se entrelazan en una compleja interacción de deseo, venganza y poder. El origen de este conflicto se encuentra en un evento aparentemente trivial, pero profundamente significativo: el juicio de París. En un mundo donde los dioses intervenían en los asuntos humanos con la misma facilidad con la que un hombre elige una manzana en un árbol, la belleza de tres diosas se convirtió en el catalizador de la discordia. Hera, Atenea y Afrodita, cada una deseando ser reconocidas como la más hermosa, se presentaron ante el joven príncipe troyano, París. Cada diosa ofreció un don. Hera prometió poder, Atenea sabiduría y Afrodita, el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. La elección que haría un hombre ante tales tentaciones es un tema de gran interés. Al elegir a Afrodita, París no solo desató la ira de Hera y Atenea, sino que también selló su propio destino y el de su ciudad. Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, fue llevada a Troya, marcando el inicio de un conflicto que resonaría a lo largo de la historia. Este rapto, envuelto en los velos del mito, plantea una pregunta fundamental: la cuestión de si fue realmente el deseo de una mujer lo que encendió la chispa de la guerra o si había fuerzas más profundas en juego, fuerzas que apuntaban a la fragilidad de las alianzas humanas y el poder de los dioses, es un tema de constante debate. A medida que los ecos de la traición se propagaban, los reyes griegos comenzaron a tomar partido. Menelao, furioso por la pérdida de su esposa, convocó a sus aliados, una coalición de guerreros de renombre. Entre ellos se encontraba Agamemnón, rey de Micenas, quien se erigiría como líder de esta expedición a Troya. La identidad de estos hombres que se unirían bajo un mismo estandarte es un tema de gran interés. Eran héroes, guerreros forjados en la batalla, cada uno con sus propias aspiraciones y rencores, dispuestos a arriesgarlo todo por honor y venganza. Los relatos de la época nos cuentan que el viaje hacia Troya no fue solo una marcha hacia una ciudad fortificada, sino una travesía hacia la confrontación con sus propios demonios. Desde el principio, la sombra de la guerra se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que no solo luchaban contra los troyanos, sino también contra el destino que los había unido. La historia de la guerra de Troya, así como la de sus protagonistas, se convierte en un espejo de las pasiones humanas, donde los deseos y las decisiones se entrelazan en un tejido de tragedia y gloria. Mientras los vientos soplaban en favor de los aqueos, la antigua ciudad de Troya, con sus murallas imponentes y su rica cultura, se preparaba para la llegada de sus adversarios. La cuestión sobre qué sabían realmente los griegos de la ciudad que estaban a punto de asediar es un tema de constante análisis. Era un lugar donde la civilización florecía, donde el comercio y la diplomacia habían tejido lazos entre pueblos, un microcosmos de un mundo más grande. La guerra no solo significaba la destrucción de Troya, sino el desafío de los valores que habían sostenido a sus habitantes durante generaciones. El eco de la historia resuena en la pregunta: la cuestión de si esta guerra pudo ser el resultado de un simple capricho divino o si sería un reflejo de las complejidades de la naturaleza humana es un tema de constante debate. A medida que los aqueos se preparaban para el asalto, se planteaba una última pregunta, una que llevaba consigo el peso de la historia: la cuestión de si este conflicto sería un simple enfrentamiento entre hombres o si trascendería a una batalla entre dioses,
donde cada acción tendría repercusiones que resonarían a lo largo del tiempo, es un tema de gran interés. Así, con el juicio de París y el rapto de Helena como telón de fondo, la guerra de Troya se erigía como un enigmático relato que desafiaba no solo la comprensión de la época, sino también la nuestra. A medida que el horizonte se oscurecía con nubes de guerra, la historia de los aqueos y los troyanos estaba a punto de comenzar, un relato que nos invitaría a explorar no solo el campo de batalla, sino también los reinos del honor, la traición y el sacrificio. Con el telón de fondo del conflicto ya establecido, la siguiente etapa de esta epopeya nos llevará a descubrir cómo los reyes griegos, en su búsqueda de venganza y gloria, unieron sus fuerzas bajo la figura de Agamemnón, listos para lanzar una expedición que cambiaría el curso de la historia. Las alianzas que se forjarían y los sacrificios que tendrían que hacer en su camino hacia Troya son un tema de gran interés. La guerra, con todas sus complejidades y matices, estaba a punto de comenzar. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformarse en un llamado a la acción que se extendería por las llanuras de Grecia. Bajo el peso de una afrenta que desbordaba los límites del honor, los reyes aqueos se vieron obligados a dejar de lado sus diferencias. La imagen de Agamemnón, rey de Micenas, se alzaba como un faro entre la oscuridad del conflicto. Su ambición y su deseo de recuperar a Helena, la esposa de Menelao, se convirtieron en el catalizador que uniría a los descontentos príncipes de Grecia en una expedición hacia la legendaria ciudad de Troya. La cuestión de qué llevó a estos hombres, cada uno con su propio reino y sus propias lealtades, a formar una alianza tan inusual es un tema de constante debate. La historia nos cuenta que fue la necesidad de venganza lo que los unió, pero también había una promesa de gloria y riquezas. Los vientos del mar Egeo no solo soplaban hacia la venganza, sino también hacia la oportunidad. La guerra, en su forma más cruda y despiadada, les ofrecía un camino hacia la grandeza. Así, los reyes, como Agamemnón, Ulises de Ítaca y Aquiles de Pilos, comenzaron a forjar un pacto que resonaría en la memoria colectiva de la humanidad. La formación de esta alianza no es solo un relato de hombres y ejércitos. Es un episodio que revela las complejidades de la naturaleza humana. Cada rey, aunque motivado por razones personales, se vio arrastrado por la corriente de un destino compartido. Las pasiones y ambiciones que se ocultaban detrás de la fachada de camaradería son un tema de gran interés. Mientras los embajadores recorrían las tierras griegas, el eco de la guerra comenzaba a sonar más fuerte. Las flotas se preparaban, y los guerreros se afilaban, listos para dejar atrás la vida pacífica que conocían. Los pactos de lealtad se sellaron en el altar sagrado de Zeus, donde se ofrecieron sacrificios para asegurar la bendición de los dioses. Esta unión, sin embargo, no fue solo un acto de devoción religiosa. Era un símbolo de la fragilidad de la paz en un mundo donde las rivalidades eran tan comunes como el aire que se respiraba. La unión de los reyes aqueos, por tanto, parecía a la vez una fortaleza y un campo de batalla, donde la ambición y la rivalidad se entrelazaban con una fuerza inquebrantable. A medida que la flota de 1000 barcos se preparaba para zarpar, la figura de Agamemnón se erguía como líder indiscutible. La cuestión de si era realmente el más noble entre los reyes es un tema de debate. Algunos lo veían como un oportunista, mientras que otros lo consideraban el hombre adecuado en el momento adecuado. La historia, en su narrativa compleja, deja entrever que el liderazgo de Agamemnón no era solo una cuestión de poder, sino también de carisma e influencia. Aún así, su ascenso no estuvo exento de desafíos. La sombra de Aquiles, el guerrero más temido de Grecia, se cernía sobre él. La rivalidad entre estos dos hombres, impulsada por la ambición y el orgullo, sería un tema recurrente en la saga que estaba a punto de desatarse. Mientras los aqueos se embarcaban en su travesía,
La incertidumbre se adueñaba de sus corazones. El mar Egeo, con su belleza engañosa, se convertía en el escenario de un viaje que cambiaría el destino de civilizaciones. La promesa de gloria y la posibilidad de la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Cada rey, cada guerrero, sabía que se adentraba en un territorio donde los dioses jugaban su propio juego, y donde la historia podría ser escrita con la tinta de la sangre. En medio de la preparación, la figura de Menelao, el rey ofendido, se alzó como un símbolo de furia y determinación. Fue su amor por Helena lo que había encendido la chispa de la guerra, pero también su deseo de recuperar su honor. Así, la expedición no solo era una cuestión de amor perdido, sino una lucha por la identidad y el respeto. La guerra prometía respuestas, pero también traería consigo un torrente de preguntas sin resolver. Los sacrificios que se harían en el camino hacia la victoria y lo que se ganaría y perdería en el proceso son temas de gran interés. Mientras los barcos surcaban las aguas, el destino de Troya pendía en la balanza, un enigma por resolver. La expedición aquea se adentraba en una historia que, aunque arraigada en el mito, resonaba con verdades profundamente humanas. El eco de las decisiones tomadas en el pasado reverberaría a través del tiempo, dejando un legado que aún nos intriga. Y así, bajo el cielo estrellado y con el sonido de las olas como telón de fondo, los aqueos se dirigían hacia su destino. Sin embargo, lo que encontrarían al llegar a las costas de Troya sería mucho más que una simple ciudad. En el horizonte se vislumbraba un símbolo de resistencia y desafío, un lugar donde los héroes y los dioses entrelazaban sus destinos. La historia de la guerra de Troya no solo se teje con las acciones de los mortales, sino también con la intervención de lo divino. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los dioses, con sus caprichos y disputas, influyeron en el curso del conflicto, revelando un aspecto del misterio que rodea esta legendaria guerra. Esa alianza de los aqueos, forjada en la fragua del deseo de venganza y honor, los llevó a un destino incierto. La cuestión sobre dónde se erguía la legendaria ciudad de Troya, el epicentro de este conflicto que resonaría a través de los siglos, ha llevado a arqueólogos y aventureros a desafiar las sombras del tiempo, y la actual Turquía es considerada el escenario más plausible de esta historia ancestral. En la península de Anatolia, un eco de la antigüedad llama a los curiosos. A unos kilómetros de la costa del mar Egeo, las ruinas de una ciudad que algunos identifican como Troya se alzan entre colinas, donde el viento susurra relatos de gloria y tragedia. Desde el siglo XIX, la figura del arqueólogo Heinrich Schliemann ha estado indisolublemente unida a este lugar. Su ferviente búsqueda, impulsada por la pasión por la Ilíada de Homero, lo llevó a excavar en la colina de Hisarlik, un montículo que parecía guardar los secretos de un mundo perdido. El debate sobre si la Troya de Homero y la Troya de Schliemann eran la misma ciudad o si se trata de un espejismo creado por la literatura sigue abierto. Las excavaciones de Schliemann revelaron una serie de capas, cada una representando diferentes épocas de ocupación. Entre ellas, la más famosa es la llamada Troya B, datada alrededor del 1700 a.C., y a menudo considerada la más cercana a la Troya de los mitos. Las murallas de esta ciudad, imponentes y bien conservadas, parecen contar historias de asedios y resistencia. Sin embargo, la datación de las capas más recientes sugiere que su destrucción, posiblemente resultado de un conflicto, ocurrió en el siglo XIII a.C., un periodo que coincide con la cronología tradicional de la guerra de Troya. La cuestión de si puede haber una conexión directa entre estas ruinas y los eventos narrados por Homero es un tema de constante análisis. La arqueología ha encontrado un aliado en la tecnología moderna. Estudios geofísicos y análisis de imágenes por satélite han permitido vislumbrar el trazado de la ciudad y sus alrededores, revelando un complejo urbano que podría haber sido un crisol de culturas y comercio.
Las evidencias de un sistema de fortificaciones, junto con hallazgos de armas y objetos de valor, sugieren que Troya fue un lugar de importancia estratégica, un punto de encuentro entre civilizaciones. La cuestión de si este fue el telón de fondo donde se desarrollaron los acontecimientos épicos de la guerra sigue abierta. A medida que se ha profundizado en la investigación, también se han encontrado otros sitios que podrían ser contendientes para el título de Troya. Desde la antigua ciudad de Isarlik hasta otras localizaciones en la región del mar Egeo, cada excavación trae consigo nuevos hallazgos y teorías. Sin embargo, la narrativa de Troya se complica aún más por el hecho de que, a lo largo de los siglos, las leyendas han alterado el panorama histórico. Los relatos de ciudades en llamas y héroes en combate han echado sombras sobre la realidad arqueológica. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de la tierra, esperando ser desenterrados, son un tema de gran interés. A pesar de las controversias, la figura de Troya sigue atrayendo el interés de historiadores y arqueólogos. Los estudios más recientes han sugerido que la ciudad no solo fue un enclave militar, sino también un centro cultural y comercial vibrante. Artefactos de diversas culturas, desde cerámica micénica hasta inscripciones en lenguas antiguas, atestiguan la interacción entre los pueblos de la antigüedad. La riqueza de su legado invita a reflexionar sobre cómo un lugar tan pequeño pudo convertirse en el epicentro de un conflicto que resonaría a través de los siglos. Las excavaciones continúan, y con cada nueva capa desenterrada, se abre un nuevo capítulo en la narrativa de Troya. Las preguntas aún son muchas y, en ocasiones, las respuestas parecen tan esquivas como los héroes de antaño. La conexión entre la realidad histórica y la mitología se vuelve cada vez más intrincada, dejando a la humanidad ante un enigma que parece imperecedero. El misterio de la ciudad de Troya, con sus ruinas y relatos, no es solo el legado de una guerra olvidada, es un espejo que refleja la complejidad de la condición humana y la eterna búsqueda de entender nuestro pasado. A medida que nos adentramos en la historia, la intriga se intensifica. La guerra no se limitó a ser un enfrentamiento entre dos facciones, estuvo marcada por la intervención de fuerzas sobrenaturales. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los dioses, desde su morada celestial, influyeron en cada paso de este conflicto, dejando su impronta en el destino de los mortales. El eco de los acontecimientos previos resuena con fuerza en la narrativa de la guerra de Troya. A medida que la tensión se intensificaba y las alianzas se forjaban, un elemento invisible pero omnipresente se erguía en el trasfondo: la influencia de los dioses. En la vasta tela de la narrativa homérica, las deidades no son meros observadores, son actores cruciales, cuyas decisiones y caprichos moldean el destino de héroes y ciudades. La cuestión de qué papel jugaron realmente en el desarrollo de este conflicto a gran escala es un tema de constante análisis. Desde el inicio de la Ilíada, las divinidades se presentan como personajes con intereses personales, rivalidades y pasiones, que a menudo reflejan las debilidades y virtudes de los mortales. El juicio de París, que desencadenó la guerra, es un claro ejemplo de cómo las decisiones divinas impactan en el mundo humano. La diosa Afrodita, al ofrecer a París el amor de la más hermosa de las mortales, Helena, no solo despierta la codicia, sino que también siembra la semilla del conflicto. Este acto, motivado por el deseo de venganza y celos de Hera y Atenea, establece un patrón donde las pasiones divinas y los deseos humanos se entrelazan en una danza mortal. Cada batalla y cada encuentro entre los guerreros no son solamente pruebas de valor y habilidad, sino también manifestaciones de los deseos y la ira de los dioses. Aquiles, el más grande de los guerreros griegos, se encuentra bajo la mirada atenta de dioses que, como Atenea y Apolo, eligen bando y defienden intereses. La ira de Apolo hacia Agamenón, quien ofende a su sacerdote, provoca una peste que diezma las filas aqueas. Esta intervención divina no es casual,
Es un recordatorio de que el destino de los mortales está entrelazado con las decisiones de aquellos que habitan el Olimpo. La guerra se convierte en un verdadero campo de batalla donde no solo chocan espadas, sino también las ambiciones y rencores de los dioses. La cuestión de si podemos considerar a estos seres celestiales como responsables de los horrores que se desatan en el campo de batalla o si son solo reflejos de las debilidades humanas sigue abierta. Las acciones de los héroes, influenciados por las bendiciones o maldiciones divinas, revelan la fragilidad del libre albedrío en un mundo donde los dioses juegan a ser titiriteros. La intercesión de los dioses en la guerra de Troya plantea preguntas profundas sobre el poder y la influencia. La diosa Hera, celosa de los troyanos y aliada de los aqueos, utiliza su ingenio para manipular a los seres humanos a su favor. A menudo, es la astucia y las artimañas de los dioses lo que determina el resultado de una batalla. La cuestión de si los héroes, con su valentía y honor, son meras piezas en un juego cósmico es un tema de constante debate. La figura de Ulises, astuto y reflexivo, se destaca en esta narrativa, pues su inteligencia y su capacidad de estrategia reflejan la complejidad de un conflicto donde la intervención divina es constante. A medida que la guerra avanza, se hace evidente que las lecciones de la guerra no solo se limitan a la victoria o la derrota en el campo de batalla, sino que también enseñan sobre la naturaleza de los dioses y su relación con los humanos. La ira de Aquiles, un tema central de la Ilíada, no solo es el reflejo de su orgullo y su dolor, sino también un eco de las pasiones divinas que guían sus acciones. La lucha personal de Aquiles se convierte en un microcosmos de la guerra misma, donde lo divino y lo mortal colisionan en una catarsis de emociones y tragedias. El conflicto culmina en una serie de decisiones fatídicas, donde la intervención de los dioses se torna cada vez más palpable. El destino de Patroclo, amigo y compañero de Aquiles, se ve sellado por la voluntad de Apolo, quien guía la lanza de Héctor hacia su pecho. Este acto no solo demuestra el poder de los dioses, sino que también marca un punto de inflexión en la guerra. La muerte de Patroclo enciende la ira de Aquiles, transformando su dolor en una sed de venganza que cambiará el rumbo de la contienda. Así, la guerra de Troya se presenta no solo como un conflicto entre hombres, sino como una batalla épica entre lo divino y lo humano. Las decisiones tomadas por los dioses y sus consecuencias resuenan a lo largo de la historia, dejando un legado de enigma y misterio que perdura hasta nuestros días. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de esta guerra y cómo se entrelazaban con el destino de los héroes son un tema de gran interés. Mientras los ecos de la batalla continúan reverberando, un nuevo capítulo de este conflicto se prepara para desplegarse. El asedio de Troya comienza, donde las estrategias de ambos bandos se pondrán a prueba en una lucha titánica por la gloria y la supervivencia. Las tácticas que desplegarán los aqueos y los troyanos en este escenario de desesperación y ambición son un tema de constante análisis. La historia está a punto de revelarse. Esa unión de reyes aqueos, forjada en el fragor de la ira y la ambición, pronto se vería puesta a prueba en el campo de batalla. El viento, que soplaba sobre las costas de Troya, traía consigo una sensación de inminente conflicto. El asedio había comenzado. Al amanecer del primer día de la guerra, las naves griegas, como sombras titilantes sobre el horizonte, se acercaban al puerto de la ciudad. Con cada remada, el eco de las esperanzas y temores de miles de hombres resonaba en el aire, mientras la historia se preparaba para desvelar un enigma que perduraría a través de los siglos. Los aqueos, bajo el mando del rey Agamenón, no eran meros guerreros, eran un conjunto de fuerzas unidas por un objetivo común: recuperar a Helena, pero también la gloria y la riqueza que la victoria podría traer. A medida que las naves tocaron la arena, sus guerreros desembarcaron, cargados de armaduras brillantes y un fervor indomable. La cuestión sobre qué sabían realmente de la fortaleza de Troya es un tema de debate. La ciudad,
con sus altas murallas y su estratégica ubicación, era un bastión formidable, preparado para resistir el embate de quienes buscaban su caída. Las primeras escaramuzas fueron rápidas y feroces. En un instante, el rugido de las olas fue reemplazado por el estruendo del metal que chocaba, el grito de los hombres en combate y el alarido de los cuernos de guerra. Los troyanos, liderados por su intrépido príncipe Héctor, no se quedarían de brazos cruzados ante la amenaza. Desde lo alto de las murallas, sus arqueros lanzaban flechas como una lluvia mortal sobre los invasores, mientras los guerreros más valientes se preparaban para el combate cuerpo a cuerpo. En los terrenos polvorientos que rodeaban la ciudad, los primeros duelos se libraban. Los héroes de ambos bandos, como sombras que danzaban en la penumbra, se enfrentaban en combates que definirían no solo su destino, sino el de naciones enteras. La cuestión de si fue el destino lo que guiaba sus espadas o si era simplemente el honor lo que los impulsaba a luchar es un tema de constante análisis. En el fragor de la batalla, estos hombres se convertían en leyendas, sus hazañas grabadas en la memoria colectiva de sus pueblos. Las primeras jornadas del asedio se caracterizaron por un incesante intercambio de ataques y retiradas. Los aqueos, con su número y estrategia, buscaban quebrantar la voluntad de los defensores, mientras que Troya, con su astucia y determinación, respondía con una resistencia que sorprendía a sus adversarios. La batalla no solo era física, también era un juego de astucia, en el que los guerreros de ambos lados intentaban leer los movimientos del enemigo, anticipándose a sus acciones. En este contexto de caos y confusión, se gestaron alianzas inesperadas, y antiguos rencores resurgieron. Cada victoria para uno de los lados era un recordatorio de la fragilidad de la gloria. Las motivaciones ocultas que se escondían detrás de cada espada levantada, ya fuera la codicia, el honor, el amor por la patria o un deseo de inmortalidad, son un tema de gran interés. Los dioses, como siempre, observaban desde su trono celestial, influyendo en el curso de los eventos con sus caprichosos designios. El asedio de Troya no solo era un conflicto entre hombres, sino también un escenario donde los dioses jugaban su propio juego, cada uno alineándose con su bando preferido. A medida que las escaramuzas se sucedían, las intervenciones divinas comenzaron a tejerse en el relato de la guerra. La diosa Atenea, protectora de los héroes, y Apolo, con su mirada fría y calculadora, pronto se convertirían en actores fundamentales en este drama épico. Mientras los días se convertían en semanas, la moral de los aqueos comenzó a oscilar, y la resistencia de Troya se mostraba más sólida de lo que habían anticipado. La estrategia de los troyanos, que se mantenía en la sombra, se revelaba como un desafío formidable. La cuestión de si los griegos, aun con su superioridad numérica, podrían encontrar la clave para desentrañar el misterio de la ciudad fortificada es un tema de constante debate. Las historias de los enfrentamientos se esparcían como el fuego en un campo seco. Cada victoria y derrota se convertía en un eco que resonaba en las mentes de los guerreros, moldeando su destino. El asedio había comenzado, pero la guerra aún tenía muchos giros por develar. Los héroes se preparaban para hacer frente a los desafíos que el conflicto les deparaba, y el futuro de Troya pendía de un hilo, atrapado entre el mito y la historia. Así, las primeras escaramuzas se convirtieron en un preludio del caos que estaba por venir. La gloria y la tragedia estaban a la vuelta de la esquina, y los héroes que habrían de levantarse en la arena de combate, pronto serían recordados por sus actos. Mientras tanto, la sombra de la guerra se cernía sobre la ciudad, y el eco del conflicto resonaba en el horizonte. La historia de Troya se entrelaza con la de sus héroes, y con cada acto de valentía se acercaba un momento crucial. Las leyendas se forjaban, y el destino de los guerreros griegos y troyanos estaba irremediablemente sellado.
La cuestión de si el coraje sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir es un tema de constante análisis. En el siguiente capítulo, profundizaremos en las figuras que definieron esta guerra, explorando las historias de héroes como Aquiles, Héctor y Ulises, cuyas decisiones marcarían el rumbo del conflicto y su legado. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa lucha por la gloria y el honor no sería solo un enfrentamiento de ejércitos, sino de leyendas vivientes, héroes cuya fama ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada bando contaba con guerreros cuyas hazañas son recordadas en sus relatos, envueltos en un halo de misterio y admiración. En este capítulo, desvelamos las historias de los héroes más destacados de ambos lados, explorando sus orígenes, motivaciones y el impacto que tuvieron en el transcurso de la guerra de Troya. Aquiles, el guerrero más temido entre los aqueos, se erige como una figura central en la narrativa homérica. Nacido de la diosa Tetis y el rey Peleo, su destino estaba marcado por la grandeza y la tragedia. Desde temprana edad, su madre intentó protegerlo de la muerte sumergiéndolo en las aguas del Estigia, lo que le otorgó invulnerabilidad, salvo en su talón, donde lo sostenía. La cuestión de si fue realmente su destino el que lo llevó a la guerra o si fue su propia búsqueda de gloria la que lo empujó a desafiar a los dioses y a su propia humanidad es un tema de constante debate. La ira de Aquiles, desencadenada por la ofensa de Agamenón, no solo transformó el curso de la guerra, sino que también reveló la fragilidad del orgullo humano. En el lado opuesto, Héctor, príncipe de Troya y defensor de su ciudad, se presenta como el contrapeso perfecto a Aquiles. Hijo del rey Príamo, Héctor encarna los valores del deber y el sacrificio. Su amor por su familia y su ciudad le conferían una fortaleza que rivalizaba con su destreza en el combate. La cuestión de si se enfrentaba también a la sombra de su propio destino, sabiendo que cada batalla podría ser su última, es un tema de constante análisis. La tragedia de Héctor radica en su lucha por proteger lo que ama, incluso cuando el destino ya había decidido su fin. Ulises, rey de Ítaca, se manifiesta como un héroe de astucia y estrategia. Aunque no era el guerrero más valiente en el campo de batalla, su inteligencia y su capacidad para diseñar planes intrincados le otorgaron un lugar destacado en la historia. Conocido por su ingenio, Ulises fue el artífice del célebre truco del caballo de madera, que llevaría a la caída de Troya. Los secretos que ocultaba su mente brillante son un tema de gran interés. Su viaje no solo lo llevó a la guerra, sino que también lo transformó en un símbolo de la perseverancia y la búsqueda del hogar. Su odisea personal se entrelaza con la historia de la guerra, creando una narrativa en la que cada decisión tiene repercusiones. Mientras Aquiles y Héctor se enfrentaban en un duelo que resuena a través de las eras, Ulises maniobraba en las sombras, buscando la manera de cambiar el rumbo del conflicto. Cada héroe, con su propia narrativa, no solo representaba a su pueblo, sino que también encarnaba las aspiraciones y los miedos de una época en la que la guerra era tanto una cuestión de honor como de supervivencia. Las lecciones que nos ofrecen estos héroes sobre la naturaleza humana y la guerra son un tema de constante reflexión. Las historias de Aquiles, Héctor y Ulises se entrelazan en un tapiz de gloria y tragedia, donde la lealtad y la traición coexisten en un mismo escenario. Cada uno de ellos, a su manera, forjó un legado que ha perdurado en la memoria colectiva. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensificaba y las fuerzas de ambos lados se enfrentaban, la guerra revelaba su verdadero rostro. Una lucha implacable que no solo desgastaba cuerpos, sino que también sometía al alma humana a pruebas inimaginables. La guerra de Troya, un epicentro de mitos y realidades, nos invita a cuestionar la naturaleza de sus héroes. La cuestión de si eran simplemente guerreros o auténticos reflejos de las aspiraciones y contradicciones de su tiempo sigue abierta. La línea entre el héroe y el villano se desdibuja,
revelando un paisaje moral complejo donde cada decisión tiene un precio y cada victoria puede ser una derrota disfrazada. A medida que la batalla por Troya se intensificaba, los ecos de estas leyendas resonaban en el campo de batalla y en los corazones de quienes las contaban. La ira de Aquiles, el sacrificio de Héctor y la astucia de Ulises no solo moldearon el destino de una ciudad, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Mientras nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos cómo la ira de Aquiles no solo alteró el curso de la guerra, sino que también desafió la moral de los aqueos. El impacto que tendría su cólera en el destino de los héroes y de Troya misma es un tema de gran interés. La respuesta, escondida en las sombras de la historia, aguarda ser revelada. Esa unión de fuerzas aqueas, sin embargo, se vería amenazada por la ira de uno de sus más grandes héroes. La cólera de Aquiles, un poderoso guerrero cuya fama y habilidades en el campo de batalla eran inigualables, se convertiría en un eje central que influiría no solo en su destino, sino en el futuro de toda la guerra. Este episodio, cargado de emociones intensas y conflictos personales, dejó una huella indeleble en el desarrollo del asedio a Troya. Aquiles, conocido por su valentía y su carácter fogoso, se sentía menospreciado por Agamenón, el líder de la alianza aquea. La disputa entre ambos hombres comenzó cuando Agamenón tomó como botín a Briseida, la cautiva que Aquiles había reclamado como su premio por la lucha en la guerra. Este acto de deshonor provocó no solo la ira de Aquiles, sino que también lo llevó a una decisión fatídica: retirarse del combate y negarse a luchar por la causa aquea. El verdadero impacto de esta decisión en el curso de la guerra es un tema de constante análisis. La retirada de Aquiles dejó un vacío en las filas aqueas que los troyanos pronto aprovecharían. Sin el guerrero más formidable a su lado, la moral de los aqueos se desplomó. La Ilíada, en su rica narrativa, nos ofrece un vistazo a cómo la ausencia de Aquiles permitió a los troyanos, liderados por un Héctor decidido, tomar la delantera en el conflicto. Las victorias troyanas comenzaron a acumularse, transformando la guerra en una lucha desesperada para los griegos. El eco de la cólera de Aquiles resonaba en cada rincón del campo de batalla, como un recordatorio de que la ira humana puede ser tan destructiva como cualquier lanza o espada. La cuestión de si su encono fue un acto de egoísmo o una respuesta legítima a la humillación sigue abierta. A medida que la guerra avanzaba, la respuesta a esta pregunta se tornaría aún más compleja. Mientras Aquiles se sumía en su dolor, sus compatriotas luchaban con la doble carga de la pérdida de su más grande guerrero y la creciente presión del enemigo. La narrativa homérica sugiere que la ira de Aquiles no solo afectó las batallas, sino que también sembró la discordia entre los aqueos. Los líderes, en su desesperación, comenzaron a cuestionar sus propias decisiones y a dudar de su capacidad para triunfar. La cohesión que había unido a los reyes griegos en la búsqueda de Helena se desmoronaba, dejando al descubierto la fragilidad de su alianza. La cuestión de si podrían realmente vencer a Troya sin el ímpetu de Aquiles era un tema de constante debate. En este contexto, la figura de Patroclo, el amigo más cercano de Aquiles, emergió como un faro de esperanza. Impulsado por la desesperación de ver a su pueblo sufrir, Patroclo decidió entrar en combate con la armadura de Aquiles, buscando recuperar la gloria del guerrero caído y restaurar la moral de los aqueos. Sin embargo, su heroísmo también sería el preludio de una tragedia aún mayor, una que daría un nuevo giro a la cólera de Aquiles y su rol en la guerra. La fatalidad de Patroclo no solo marcó un punto de inflexión en la guerra, sino que también reintegró a Aquiles en el conflicto. Su regreso, impulsado por la rabia y el dolor por la pérdida de su amigo, representó con acento agudo un cambio dramático en la balanza de la guerra. La cuestión de si sería suficiente para redimir a los aqueos y llevarlos a la victoria es un tema de constante análisis.
La historia nos lleva a cuestionar la naturaleza del héroe y el sacrificio, y cómo estas fuerzas pueden entrelazarse en el tejido de la guerra. La ira de Aquiles, un enigma de emociones humanas y decisiones estratégicas, reveló la complejidad de la guerra de Troya. No era simplemente una batalla entre hombres, sino un reflejo de las pasiones, las traiciones y los sacrificios que definen la condición humana. A medida que la saga se desarrollaba, se hacía evidente que el destino de Troya y el de los aqueos estaban irremediablemente entrelazados. Así, la cólera del gran guerrero se convirtió en un símbolo de la lucha no solo por la gloria, sino también por la redención. Mientras los ecos de su ira resonaban en el campo de batalla, las estrategias de los troyanos se volvieron más ingeniosas y su resistencia a la adversidad se solidificó. La guerra, tras cada revés y cada victoria, se transformaba en un relato de perseverancia y tragedia. Pronto, la historia de Aquiles y su cólera daría paso a un momento crucial, la muerte de Patroclo. Este evento no solo reavivaría la furia de Aquiles, sino que también marcaría un punto de inflexión decisivo en la lucha por Troya. Las sombras de la fatalidad que se cernirían sobre los aqueos en su búsqueda de venganza son un tema de gran interés. La respuesta aguarda en los próximos capítulos de esta épica narrativa. El asedio de Troya se extendió durante una década, un conflicto que se adentró en las sombras de la historia y la mitología. Mientras los aqueos intentaban romper las murallas de la legendaria ciudad, los troyanos, liderados por el valiente Héctor, se prepararon para resistir lo que parecían ser fuerzas abrumadoras. Las estrategias defensivas de Troya y cómo esta ciudad legendaria logró sostenerse frente a un asedio tan prolongado, resguardando su legado en medio de la guerra, son un tema de gran interés. Las murallas de Troya, imponentes y robustas, eran el primer bastión de defensa. Construidas con grandes bloques de piedra, estas estructuras no solo eran un símbolo de la grandeza de la ciudad, sino también una fortaleza formidable que resistió las primeras embestidas de los aqueos. Los arqueólogos han desenterrado vestigios de estas murallas, revelando un diseño que no solo intimidaba, sino que también era funcional. La cuestión de si estas paredes podrían haber contenido no solo a los hombres, sino también a la esperanza de un pueblo es un tema de constante debate. La estrategia troyana se basaba en la defensa activa y la resistencia tenaz. Bajo la dirección de Héctor, los guerreros troyanos se entrenaron para aprovechar cada punto estratégico de sus tierras. Las llanuras que rodeaban la ciudad se convirtieron en un campo de batalla donde los troyanos, en su mayoría guerreros experimentados, lograron repeler los ataques. La habilidad de Héctor como líder y guerrero se hizo evidente al organizar a sus tropas, dirigiendo cada ataque y contraataque con una precisión que sorprendía a los aqueos. Sin embargo, la resistencia troyana no se limitaba a las batallas campales. Los troyanos también implementaron tácticas astutas para desgastar a sus enemigos. En lugar de salir a campo abierto en cada ocasión, la estrategia consistía en atraer a los aqueos a situaciones desfavorables. Esto incluía emboscadas y ataques nocturnos, donde el conocimiento del terreno jugaba a favor de los defensores. La cuestión de si esta fue la clave de su resistencia, el ingenio que se oponía a la fuerza bruta, es un tema de constante análisis. Además, la moral de los troyanos jugó un papel fundamental en su resistencia. La figura de Príamo, rey de Troya, y su intenso deseo de proteger su ciudad y su familia, se convirtió en un faro de esperanza. En momentos de desesperación, Príamo se dirigió a sus guerreros, recordándoles no solo lo que defendían, sino también la importancia de su legado frente a la adversidad. Las historias de heroísmo, como las de sus guerreros caídos, se convirtieron en relatos que mantenían viva la llama de la lucha. La cuestión de si el espíritu de una ciudad puede ser tan fuerte como las piedras de sus muros es un tema de constante reflexión. No obstante, la prolongación del asedio también trajo consigo desafíos.
Las provisiones comenzaron a escasear y las tensiones internas se hicieron palpables. A pesar de su determinación, las condiciones adversas empezaron a mermar la resistencia de los troyanos. La historia nos muestra que incluso las ciudades más fuertes pueden caer cuando la desesperación comienza a infiltrarse en sus corazones. La cuestión de qué sucedería cuando la esperanza se desvaneciera y el miedo comenzara a reinar es un tema de gran interés. Una de las tácticas más intrigantes que los troyanos emplearon fue la construcción de alianzas. Aunque enfrentaban a un enemigo formidable, buscaron la ayuda de otras ciudades y tribus cercanas. Los embajadores troyanos trabajaron incansablemente para mantener la moral de sus aliados y asegurar el suministro de recursos. Esta dimensión diplomática del conflicto añade otra capa a la historia, sugiriendo que la guerra no solo se lucha con espadas y escudos, sino también con palabras y promesas. La cuestión de si la diplomacia podría haber cambiado el rumbo de la guerra es un tema de constante debate. En medio de todo esto, los dioses también desempeñaron un papel fundamental en el destino de Troya. La influencia divina, según la narrativa homérica, daba un giro inesperado a los acontecimientos en el campo de batalla. Mientras los troyanos luchaban por proteger su hogar, los dioses parecían tomar partido en esta lucha épica, añadiendo un elemento de incertidumbre a la ya compleja realidad del asedio. La cuestión de hasta qué punto las fuerzas divinas moldearon el destino de los mortales involucrados en este conflicto es un tema de constante análisis. A medida que el conflicto avanzaba, la determinación de los troyanos se enfrentaba a un desafío sin precedentes. La historia de su resistencia frente a los aqueos se convirtió en un testimonio de coraje y sacrificio. Pero, la cuestión de si esta resistencia podría realmente sostenerse ante la inevitable llegada de un cambio es un tema de constante debate. La historia nos enseña que los ciclos de guerra son implacables, y cada acto de defensa puede tener un costo que no siempre es tangible. El misterio de la guerra de Troya se profundiza aún más cuando consideramos el impacto que tuvo esta resistencia en la narrativa histórica. La tenacidad de los troyanos, su lucha por la supervivencia, resuena a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha humana contra la adversidad. Sin embargo, la cuestión de si la historia estaba a punto de cambiar con la llegada de un evento devastador que cambiaría el rumbo de la guerra es un tema de gran interés. El eco de la batalla resuena en el aire, mientras nos preparamos para explorar el doloroso giro que seguiría a la muerte de Patroclo. Un evento que, sin duda, marcaría un punto de inflexión en la saga de la guerra de Troya, llevando a Aquiles de vuelta al combate y a un destino inevitable. La forma en que este suceso afectaría a la resistencia troyana y a la historia que conocemos es un tema de gran interés. La respuesta se encuentra en los próximos capítulos de esta epopeya. Esa crisis no tardaría en desatar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la guerra de Troya. La muerte de Patroclo, el amigo más cercano de Aquiles, resonaría como un eco desgarrador en el campo de batalla. Una tragedia que no solo marcaría un punto de inflexión emocional, sino que también reavivaría el espíritu combativo del guerrero más temido de los aqueos. Patroclo, ataviado con la armadura de Aquiles, había decidido entrar en combate para salvar a sus compañeros aqueos de la inminente derrota. Su valentía era digna de los héroes de las antiguas leyendas, pero su decisión estaba impregnada de una sombra de fatalidad. La cuestión de cómo un hombre, tan noble y leal, pudo ser arrastrado a la vorágine de la guerra, llevando consigo un legado de amistad y sacrificio, es un tema de constante análisis. La batalla se desató con una ferocidad inusitada, y fue en medio de esta tempestad que el destino se cernió sobre él. La confrontación con Héctor, el príncipe troyano, fue inevitable. En el fragor del combate, Patroclo, impulsado por la necesidad de proteger a sus hombres, se lanzó contra el formidable guerrero troyano. Sin embargo, la fatalidad se hizo presente. Un golpe certero de la lanza de Héctor puso fin a su vida,
dejando a los aqueos sumidos en el desasosiego. La noticia de su muerte se propagó como un fuego voraz, estremeciendo las almas de quienes lo conocían. Aquiles, al enterarse de la muerte de su querido amigo, fue consumido por una ira profunda y desgarradora. La pérdida de Patroclo no solo afectó su corazón, sino que también rompió el hechizo de su retirada del combate. La cuestión de si la ira fue la única motivación detrás de su regreso es un tema de constante debate. La conexión entre Aquiles y Patroclo era más que una simple amistad. Era una unión forjada en el fuego de la guerra y el sacrificio. Aquiles se sintió atrapado entre el dolor y la rabia, un torbellino de emociones que lo impulsó a enfundarse nuevamente en su armadura. Su retorno al campo de batalla fue un espectáculo sobrecogedor, un enfrentamiento entre la furia y la venganza. Con cada paso, la tierra temblaba bajo su poder, y su presencia infundía temor en los corazones de los troyanos. Aquiles no solo buscaba venganza, sino que anhelaba restaurar el honor que había sido mancillado por la muerte de su amigo. En su mente, la pregunta sobre cómo podría seguir adelante sin vengar esta pérdida resonaba como un mantra. El impacto de la muerte de Patroclo en la moral de los aqueos fue inmediato. Su sacrificio encendió una llama en los guerreros, recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de la lealtad. La tragedia de Patroclo se convirtió en un símbolo, un recordatorio del costo de la guerra y de los lazos que unen a los hombres en la lucha. Sin embargo, el precio que estarían dispuestos a pagar los aqueos por esa lealtad es un tema de constante análisis. La guerra no perdona, y cada acción tiene sus consecuencias. Mientras Aquiles se adentraba en la batalla, la historia comenzaba a tomar un giro oscuro. La ira del guerrero no solo traería destrucción para los troyanos, sino que también desataría una cadena de eventos que llevaría a los héroes a enfrentarse a sus propios demonios. El eco de la guerra resonaba cada vez más fuerte, y con cada caída, el futuro de Troya se tornaba más incierto. La figura de Héctor, el príncipe troyano que había asesinado a Patroclo, se alzaba como un símbolo de la resistencia. Su valentía y honor lo convertían en un digno rival de Aquiles, y el destino de ambos hombres estaba a punto de entrelazarse en un duelo que definiría el curso de la guerra. La sombra de la venganza se cernía sobre el campo de batalla, y el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor se convertía en un inevitable clímax. A medida que los vientos de la guerra soplaban con fuerza, la muerte de Patroclo no solo afectó a los guerreros en el campo, sino que también resonó en las deidades que observaban desde el Olimpo. Los dioses, siempre presentes en los asuntos de los mortales, comenzaron a tomar partido, sabiendo que la muerte de un héroe podría cambiar el equilibrio de poder en la guerra. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de esta lucha tan humana y divina son un tema de gran interés. Así, mientras la tragedia y la venganza se entrelazaban en un oscuro tejido de destino, el camino de Aquiles lo llevaría hacia un duelo que cambiaría el curso de la historia. La ira del héroe lo impulsaría a buscar justicia, pero también lo arrastraría hacia una espiral de caos y destrucción. La guerra de Troya estaba lejos de llegar a su fin, y el siguiente capítulo revelaría la intensidad de la confrontación entre Aquiles y Héctor, donde el honor, la venganza y el destino se entrelazaban en un combate épico. Esa tragedia compartida por los aqueos y los troyanos no tardaría en desembocar en un momento crucial, el duelo entre Aquiles y Héctor, un enfrentamiento que resonaría a través de los siglos como un eco de heroísmo y fatalidad. En el vasto campo de batalla de Troya, donde el polvo de los guerreros se mezclaba con el sudor y la sangre, dos titanes se preparaban para sellar el destino de sus pueblos. De un lado, Aquiles, el más temido de los guerreros griegos, cuya ira había sido avivada por la muerte de su querido amigo Patroclo. Del otro, Héctor, príncipe de Troya y paladín de su ciudad, decidido a defender su hogar con la valentía que solo los héroes conocen. El contexto de este encuentro es fundamental. La muerte de Patroclo,
a manos de Héctor, dejó a Aquiles sumido en una tormenta de dolor y rabia. Este acto no solo era un ataque personal, sino un golpe directo a la moral de los aqueos, que ya se encontraba tambaleándose tras años de asedio. Aquiles, cuya ira había llevado a la retirada del combate, encontró en esta tragedia el impulso necesario para regresar al campo de batalla. Los secretos ocultos que se entrelazaban en la trama de esta venganza son un tema de constante análisis. Los preparativos para el duelo se enmarcaron en un ambiente cargado de tensión. En el campamento aqueo, los guerreros se reunieron alrededor de su líder, observando cómo el brillo de su armadura reflejaba la luz del sol. Entre los susurros de los hombres, se percibía una mezcla de admiración y temor. La sombra de la muerte parecía acechar a cada uno de ellos, consciente de que el enfrentamiento sería más que una simple batalla, sería una confrontación del destino mismo. Mientras tanto, en Troya, el ambiente no era menos febril. Héctor, consciente de su papel como el defensor de la ciudad, se preparaba para el enfrentamiento con una determinación inquebrantable. Las palabras de su madre, Hecuba, resonaban en su mente, recordándole la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. La cuestión de si la gloria en el campo de batalla era más valiosa que su vida, que la vida de su familia, es un tema de constante debate. La tensión era palpable, y la ciudad se mantenía a la expectativa, como si los dioses mismos estuvieran observando desde las alturas del Olimpo. El momento del duelo llegó, y los dos guerreros se encontraron en un claro, donde la brisa parecía detenerse en un susurro reverente. Aquiles, con su lanza en mano, y Héctor, blandiendo su espada, se miraron con una intensidad que solo los rivales de vida o muerte pueden comprender. El silencio fue interrumpido solo por los ecos de sus pasos, resonando en la tierra como un preludio de la tragedia. La lucha comenzó con una furia devastadora. Aquiles, impulsado por su ira, atacó con una ferocidad que desbordaba su humanidad. Héctor, por su parte, se mostró ágil y astuto, utilizando su conocimiento del terreno y su habilidad militar para esquivar los embates del guerrero griego. Pero a medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente que el destino ya estaba sellado. La ira de Aquiles, alimentada por la pérdida y el deseo de venganza, se convirtió en un torrente imparable. La cuestión de si Héctor, el defensor de Troya, podría haber encontrado una manera de cambiar el curso de su destino es un tema de constante análisis. Finalmente, en un giro trágico, Aquiles logró desarmar a Héctor. La victoria llegó con el peso de la fatalidad, y el príncipe troyano cayó en el suelo, derrotado. Aquiles, con el corazón endurecido por la venganza, no mostró compasión. En lugar de ofrecer un honorable final, despojó a su enemigo de su armadura y, en un acto que resonaría en la memoria colectiva, arrastró su cuerpo alrededor de las murallas de Troya. Este acto de deshonor no solo simbolizaba la caída de un héroe, sino también la llegada de un nuevo capítulo en la guerra. El duelo entre Aquiles y Héctor marcó un punto de inflexión en el conflicto. La muerte de Héctor no solo sumió a Troya en el desconsuelo, sino que también avivó la llama de la venganza entre los troyanos. Los ecos de su grito resonaron en las calles de la ciudad, despertando un fervor que llevaría a sus habitantes a luchar con una intensidad renovada. La guerra estaba lejos de terminar, y el ciclo de violencia parecía destinado a continuar. En esta atmósfera de desesperación y desafío, la intervención de los dioses se tornaría crucial. Las deidades, que habían observado el duelo desde las alturas, se verían forzadas a tomar partido en un conflicto que se había vuelto más complejo y trágico. La forma en que influirían en el destino de los guerreros y su lucha por la supervivencia es un tema de gran interés. Así, mientras los ecos del duelo final aún resonaban en el aire, la historia de la guerra de Troya se adentraba en un nuevo capítulo, donde lo divino y lo humano se entrelazaban en un sinfín de misterios por desentrañar.
La próxima etapa de este épico conflicto nos llevará a explorar las intervenciones divinas, un tema que no solo añade un velo de misterio, sino que también revela la fragilidad de la condición humana frente a fuerzas que escapan a su control. Esa lucha encarnizada, marcada por la sangre y el sacrificio, no transcurría solo en el ámbito de los mortales. En las sombras de la batalla, los dioses se movían como titanes, influyendo en el destino de héroes y ciudades con caprichos que resonaban a través de la historia. La guerra de Troya, más que un simple conflicto entre griegos y troyanos, se convirtió en un escenario donde las deidades del Olimpo tejían sus propios relatos, entrelazando el destino humano con el divino. Desde el inicio del asedio, los dioses tomaron partido, sus intervenciones convertidas en un eco de la naturaleza humana misma, pasiones, celos y rencores. La cuestión de qué papel jugaron realmente estos seres sobrenaturales en el desenlace de la guerra es un tema de constante análisis. Las palabras de Homero, cargadas de significado, nos presentan un mosaico de interacciones entre lo sagrado y lo profano, donde cada acción de un mortal podía provocar la furia o el favor de los dioses. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, se erigía como una figura central en el conflicto. Fue ella quien guió a los aqueos, otorgándoles no solo estrategia, sino también la determinación necesaria para enfrentar a sus enemigos. En contraposición, Afrodita, la diosa del amor, actuaba como la protectora de París y los troyanos, desatando pasiones que a menudo nublaban el juicio de los hombres. La cuestión de si el amor fue un aliado o un enemigo en esta guerra de dioses y hombres es un tema de constante debate. Las decisiones tomadas en nombre del deseo y la venganza eran, quizás, una extensión de las propias voliciones divinas. Una de las intervenciones más notables de los dioses ocurrió en la figura del héroe Aquiles. Su ira, provocada por el despojo de Briseida por Agamenón, era un reflejo de la discordia que también reinaba entre los dioses. La intervención de Tetis, su madre, quien suplicó a Zeus que favoreciera a los troyanos como castigo a los aqueos, revela un intrincado entramado de relaciones divinas que influenciaban el curso de la guerra. La cantidad de vidas que se perdieron debido a la rabia de un dios y a la desavenencia de un mortal es un tema de constante reflexión. A medida que los combates se intensificaban, la lucha entre dioses se tornaba más evidente. En el corazón de esta contienda, Hera y Poseidón conspiraban para debilitar a los troyanos, mientras que Apolo, con su arco letal, se deleitaba en la muerte de los héroes aqueos. La escena del encuentro entre Aquiles y Héctor es un testimonio del papel de los dioses en la guerra. Justo antes del duelo, el dios Apolo abandonó a Héctor, dejándolo vulnerable ante el furor de Aquiles. La cuestión de si este fue un acto de justicia divina o un mero capricho de los dioses es un tema de constante análisis. Las intervenciones divinas no solo se limitaban a estos héroes. La estrategia detrás de cada movimiento, cada golpe asestado, parecía estar moldeada por la influencia de seres que operaban desde las alturas del Olimpo. Los dioses, en su búsqueda de entretenimiento, usaban a los mortales como piezas de un juego cósmico. La fragilidad humana se expone ante la omnipotencia de lo divino, generando preguntas que aún resuenan. La cuestión de qué significa realmente ser un héroe cuando el destino está escrito en las estrellas es un tema de constante debate. El conflicto se intensificó, y cada batalla parecía estar marcada por la decisión de un dios. Aún así, la pregunta sobre hasta qué punto eran los mortales responsables de sus acciones y en qué medida eran marionetas de las deidades persiste. La tragedia de la guerra se complica con la intervención divina, dejando a los hombres atrapados en un laberinto de deseos y decisiones ajenas. En medio de esa vorágine, el papel de la diosa Atenea se hacía aún más crucial. Durante la batalla, ella se manifestaba a menudo en forma de mentor, ofreciendo consejos a los héroes o desatando la ira de sus enemigos.
Fue en este contexto que el destino de muchos personajes fue sellado por manipulaciones que, aunque divinas, reflejaban las debilidades humanas. La cuestión de si el favor de los dioses fue una bendición o una maldición en un mundo donde la gloria y la muerte eran dos caras de la misma moneda es un tema de constante análisis. A medida que la guerra entraba en su fase crítica, las líneas entre lo humano y lo divino se difuminaban. La llegada del caballo de madera, una estratagema auspiciada en parte por la intervención de Atenea, se acercaba a pasos agigantados. La sombra de la traición se cernía sobre Troya, y la influencia de los dioses se sentía en cada rincón de la ciudad. El eco de las decisiones humanas, guiadas por la voluntad de los dioses, nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia. La cuestión de si el destino es algo que podemos moldear o si somos simplemente actores en un drama ya escrito es un tema de constante reflexión. El legado de la guerra de Troya nos invita a reflexionar sobre estos temas, mientras el misterio de las intervenciones divinas se despliega ante nosotros, como un velo que oculta tanto respuestas como preguntas. El desenlace de esta historia no es más que un preludio a lo que vendrá. La caída de Troya, catalizada por la astucia y la intervención divina, se acerca. Un nuevo capítulo se prepara para revelarnos la estratagema que selló el destino de una civilización. El famoso caballo de madera que, escondido en su interior, guardaba secretos que cambiarían para siempre el curso de la historia. Esa tensión creciente en el aire no tardaría en transformarse en una de las estratagemas más célebres de la historia. Tras años de asedio, los aqueos se hallaban estancados, sus fuerzas desgastadas por la resistencia de Troya. La ciudad, con sus imponentes murallas y la determinación de sus habitantes, parecía invulnerable. Pero en las sombras, una idea brillante comenzaba a tomar forma, un plan que cambiaría el curso de la guerra y, con ello, el destino de ambos pueblos. El ingenio de Ulises, rey de Ítaca, se convertiría en el pilar de esta estratagema. Conocido por su astucia, Ulises propuso un ardid que ya se había convertido en leyenda: el caballo de Troya. La cuestión de qué impulsó a este héroe a imaginar un objeto tan extraordinario como un caballo de madera gigante y los secretos que escondía esta obra maestra de engaño son un tema de constante análisis. El debate sobre si el caballo de Troya fue un símbolo de victoria o un instrumento de traición sigue abierto. Los aqueos, tras deliberaciones en el Consejo de Guerra, decidieron construir un caballo de proporciones colosales, un regalo que a primera vista parecería un símbolo de rendición. La idea era que los troyanos, creyendo que los griegos se retiraban, llevaran el caballo dentro de las murallas de la ciudad. Así, el ingenio se aliaba con el arte de la guerra. El caballo, hecho de madera, se convertiría en un símbolo de la codicia humana y la ceguera ante lo evidente. Una obra maestra de la manipulación que, sin embargo, también planteaba una serie de interrogantes. La cuestión de si los troyanos podrían resistir la tentación de lo que parecía un tributo de paz es un tema de constante debate. El momento de la ejecución del plan llegó. Los aqueos abandonaron su campamento, dejando el caballo a las puertas de Troya, mientras ellos se ocultaban en una isla cercana, esperando el desenlace de su arriesgada estratagema. La ciudad, al ver el imponente caballo, se llenó de júbilo. Los troyanos, confiando en su victoria y presumiendo que los griegos se habían rendido, decidieron sacar el caballo de las murallas y celebraron su llegada. La cuestión de si la arrogancia y la confianza ciega en su invulnerabilidad serían su perdición es un tema de constante análisis. La celebración que siguió fue un eco de la tragedia. Los troyanos, al caer la noche, comenzaron a embriagarse con el vino, confiados en su seguridad, mientras en el interior del gigante de madera, un grupo de los mejores guerreros aqueos, liderados por Ulises, aguardaba en silencio. La atmósfera se tornaba pesada con la inminente traición, y el silencio del caballo contrastaba con el bullicio de la ciudad.
Era el último suspiro de Troya antes de su colapso. A medida que la noche se adentraba, los guerreros griegos, tras horas de espera, emergieron de su escondite. Con movimientos sigilosos, se apoderaron de la ciudad, abriendo las puertas a sus compatriotas que habían permanecido ocultos en las sombras. La traición se desató como un torrente. Las llamas comenzaron a devorar las casas, y el eco de la desesperación se alzó por encima de los gritos de los troyanos. La cuestión de quién podría haber imaginado que la gloria de una victoria tan esperada se transformaría en la tragedia de una ciudad, el fin de un legado, es un tema de constante debate. A medida que el caos se desataba, Troya, que había resistido durante años, se encontraba al borde de la aniquilación. La astucia de Ulises había logrado lo que parecía imposible, pero a un precio devastador. Los ecos de la guerra resonaban en cada rincón, y la ciudad, una vez orgullosa y fuerte, se convertía en un recuerdo de lo que pudo ser. La caída de Troya no solo significaba el triunfo de los aqueos, sino también un sombrío recordatorio de la fragilidad de la victoria y de cómo la arrogancia puede llevar a la perdición. Las secuelas de esta estratagema se extenderían más allá de los muros de Troya, afectando a todos los involucrados en el conflicto. La historia del caballo de madera se convertiría en un símbolo perdurable de engaño y estrategia, un enigma que resonaría a lo largo de los siglos. La pregunta que queda es cuáles serían las repercusiones de la caída de Troya para aquellos que sobrevivieron a su ruina. Mientras la ciudad ardía y la sombra de su legado se desvanecía, se alzaba una nueva historia, una que giraba en torno a la supervivencia de sus habitantes y la búsqueda de redención y destino. Así, la narrativa de la guerra de Troya continuaría su viaje, adentrándose en el relato de la caída de una ciudad y el destino de sus habitantes, que, a pesar del desastre, encontrarían su camino hacia un futuro incierto. La estratagema del caballo de madera había sido una victoria decisiva, un giro inesperado en el destino de Troya. La cuestión de qué significaba realmente ese triunfo para la ciudad y sus habitantes es un tema de constante análisis. A medida que la noche caía sobre las murallas de la legendaria ciudad, el eco de la victoria de los aqueos resonaba en el aire, cargado de promesas y presagios oscuros. La entrada de los griegos, una vez dentro de las murallas, desencadenó una catástrofe que resonaría a lo largo de los siglos. Los aqueos, liderados por Agamemnón y los héroes más valientes de Grecia, se lanzaron a las calles de Troya con la furia que solo la victoria puede desatar. El fuego se convirtió en el nuevo rey de la ciudad, devorando edificios, templos y recuerdos. Las llamas iluminaban el rostro de los guerreros, pero también reflejaban la desesperación en los ojos de los troyanos, quienes, en su mayoría, no habían podido prever la traición que se cernía sobre ellos. La cuestión de cómo una ciudad tan poderosa pudo caer de la noche a la mañana, atrapada entre la gloria de sus héroes y la codicia de sus conquistadores, es un tema de gran interés. Los relatos antiguos nos cuentan que el saqueo fue implacable. Las calles, antes llenas de vida y comercio, se convirtieron en un laberinto de gritos y desesperación. Los habitantes, en un intento desesperado por escapar, se encontraron con la brutalidad de los invasores. Las familias se separaron, los niños fueron llevados como prisioneros, y las mujeres, muchas veces, se convirtieron en botín de guerra. La cuestión de dónde estaban entonces los dioses que habían jugado un papel tan decisivo en el conflicto y por qué no intervinieron para salvar a su pueblo, a su ciudad, es un tema de constante debate. La figura de Príamo, el rey de Troya, se erguía como un símbolo de la tragedia. En su desesperación, se dice que se presentó ante Aquiles, el mayor guerrero de los aqueos, ofreciendo oro a cambio del cuerpo de su hijo Héctor. Pero el guerrero, consumido por la ira y el dolor, había perdido la humanidad que una vez lo definió. El rey, en su súplica, encarnaba la esencia del sufrimiento humano ante la guerra,
un eco de la desesperación que aún resuena en las páginas de la historia. La cuestión de si Aquiles era realmente el héroe que la mitología había pintado o simplemente un hombre atrapado en su propio ciclo de venganza y odio es un tema de constante análisis. Mientras las llamas consumían Troya, los ecos de sus habitantes desaparecían en el viento. Las crónicas hablan de un futuro incierto para aquellos que lograron sobrevivir al asalto. Muchos fueron llevados a la esclavitud, mientras que otros, en un acto de resistencia, decidieron enfrentar su destino con dignidad. La Odisea de Eneas, quien, según la leyenda, escapó de las ruinas de la ciudad, se convierte en un símbolo de esperanza, un faro que ilumina el camino hacia un nuevo comienzo. La cuestión de si su travesía podría ser vista como un renacimiento en medio de la devastación es un tema de gran interés. El saqueo de Troya no solo marcó el fin de una era, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los pueblos griegos. Las historias sobre la caída de la ciudad se transmitieron de generación en generación, alimentando el mito que rodeaba a sus héroes y sus dioses. Troya, una vez gloriosa, se convirtió en un símbolo de lo efímero que puede ser el poder y la fama. En su caída, se alzaron lecciones sobre la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad del destino. Sin embargo, la historia de Troya no terminó en el fuego y el caos. Su legado continuó a través de los años, alimentando la imaginación y la cultura de los pueblos que vinieron después. La figura de Eneas, el héroe que se convirtió en un pilar de la mitología romana, nos invita a reflexionar sobre el destino de aquellos que, en medio de la destrucción, encuentran la fuerza para comenzar de nuevo. Los secretos que se esconden en las sombras de este relato milenario, esperando ser revelados, son un tema de constante estudio. A medida que las cenizas de Troya se asentaban y el lamento por la pérdida se apagaba, las historias de aquellos que sobrevivieron comenzaban a florecer. En el siguiente capítulo, exploraremos la huida de Eneas y el papel crucial que desempeñó en la fundación de futuras civilizaciones, un viaje que cambiaría el curso de la historia y daría vida a nuevas leyendas. La caída de Troya marcó el final de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Mientras los aqueos celebraban su victoria, entre las sombras de la destrucción, un héroe se preparaba para dejar su hogar en ruinas. Eneas, hijo de Anquises y la diosa Afrodita, se convirtió en el símbolo de la resistencia y el destino de un nuevo pueblo. Su huida no solo representó con acento agudo la salvación personal, sino el eco de una historia que resonaría a lo largo de los siglos. La cuestión de qué llevó a Eneas a convertirse en el portador del legado de Troya es un tema de gran interés. La Ilíada de Homero nos presenta a Eneas como un guerrero valiente, pero su verdadero destino se revela en la Eneida de Virgilio, donde su viaje se convierte en una epopeya de fundación. Tras el colapso de su ciudad, Eneas se encuentra atrapado entre el dolor de la pérdida y la responsabilidad de un futuro incierto. Con su padre Anquises a cuestas y su hijo Ascanio de la mano, se adentra en un mundo hostil, donde cada paso representa un desafío a su valor y a su convicción. Mientras Eneas navega por mares desconocidos, su viaje se convierte en un símbolo de la búsqueda de un nuevo hogar para los troyanos. A través de tempestades y monstruos marinos, su espíritu indomable se enfrenta a pruebas que desafían no solo su fuerza física, sino también su fe. Los secretos que aguardaban en las profundidades de su destino son un tema de constante análisis. La historia nos lleva a lugares míticos como Cartago, donde Eneas encuentra amor y traición en la reina Dido. Este encuentro, cargado de emociones y decisiones fatídicas, nos invita a reflexionar sobre el precio del deber y el amor. La relación entre Eneas y Dido plantea una pregunta intrigante. La cuestión de si el deber hacia un pueblo puede justificar el abandono de un amor verdadero es un tema de constante debate. La decisión de Eneas de dejar Cartago no solo es un acto de sacrificio, sino también un reflejo del destino que lo llama.
La sombra de Troya lo sigue, pero su misión es más grande que la vida misma. La carga de ser el fundador de una nueva civilización pesa sobre sus hombros, y así, deja atrás la ciudad que había prometido proteger. El viaje de Eneas, sin embargo, está marcado por más que la búsqueda de una nueva tierra. A medida que avanza, se encuentra con figuras míticas que le ofrecen vislumbres de su futuro. En el inframundo, Eneas se encuentra con el espíritu de su padre, quien le revela el destino glorioso que le espera a su linaje. Este encuentro no solo reafirma su propósito, sino que también plantea una pregunta fundamental: la forma en que se entrelazan el destino y el libre albedrío en la construcción de nuestra historia es un tema de constante reflexión. La huida de Eneas es, por tanto, un relato de resistencia y esperanza, pero también de sacrificio y dolor. Su viaje no es solo físico, es una travesía del alma que refleja las luchas internas de un hombre que enfrenta el peso de su legado. A medida que se acerca a Italia, el destino de Eneas se convierte en el preludio de una nueva era, una en la que los ecos de Troya seguirán resonando a través de las generaciones. Al llegar a las costas de Lavinio, Eneas encuentra la oportunidad de cumplir con su destino. La tierra que había sido prometida a los troyanos se convierte en un campo de batalla por la aceptación y la paz. La llegada de Eneas a Italia no solo representa la búsqueda de un hogar, sino también el inicio de una nueva civilización que florecería a partir de las cenizas de Troya. Aquí, el legado de Eneas se entrelaza con la historia de Roma, y su figura se eleva como un símbolo de la resistencia ante la adversidad. La cuestión de si el viaje de Eneas es un simple relato de aventuras o una alegoría de nuestra propia lucha por encontrar un lugar en el mundo es un tema de constante debate. La historia de su huida invita a una reflexión más profunda, donde cada uno de nosotros debe enfrentarse al desafío de forjar nuestro propio destino en medio del caos. Así, mientras la sombra de Troya se disipa, el legado de Eneas comienza a cimentarse en la historia. Sus esfuerzos por establecer un nuevo hogar no solo son una victoria personal, sino un paso crucial hacia la creación de futuras civilizaciones que llevarían consigo la memoria de su antiguo hogar. La historia de Eneas, marcada por la tragedia, la esperanza y la determinación, se convierte en un hilo conductor que conecta el mito con la realidad. Con la fundación de la nueva ciudad, el eco de Troya aún resuena en las tierras que ahora le pertenecen a Eneas. Sin embargo, el camino del héroe está lejos de concluir. En el horizonte, los héroes aqueos se preparan para regresar a sus hogares, enfrentando un viaje lleno de desafíos y destinos inciertos. La forma en que lidiarán con las consecuencias de su propia guerra es un tema de gran interés. Este nuevo capítulo de la historia aguarda, listo para ser desvelado. El eco de la guerra había comenzado a desvanecerse, pero la sombra de la tragedia seguía acechando a los héroes griegos que, tras la caída de Troya, se embarcaban en un viaje de retorno a sus hogares. Los misterios y obstáculos que aguardaban a aquellos guerreros, cuyas hazañas habían sido cantadas por poetas y admiradas por generaciones, son un tema de constante análisis. El regreso no sería un simple regreso, sería un camino lleno de pruebas que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su destino. Ulises, rey de Ítaca, se convirtió en el símbolo de la odisea del regreso. Su astucia había sido fundamental para la victoria sobre Troya, pero el camino de vuelta se tornaría en un laberinto de desafíos. El hombre que había engañado a los troyanos con el célebre caballo de madera ahora debía enfrentarse a las furias de Poseidón, el dios del mar, quien, irritado por la arrogancia del héroe, desataría tormentas y monstruos marinos en su camino. La cuestión de si Ulises podría superar las adversidades que se le presentaban o si las olas del destino lo llevarían a su perdición es un tema de constante debate. En el transcurso de su travesía, Ulises se encontraría con seres míticos que habitarían las fronteras entre la realidad y la fantasía. Desde las seductoras sirenas,
cuyas voces cautivadoras prometían la muerte a los incautos, hasta el monstruoso cíclope Polifemo, cuya ceguera se convertiría en una metáfora de la ignorancia humana ante lo desconocido. Cada encuentro era una lección, un recordatorio de las sombras que se ciernen sobre los que buscan la gloria y el honor. Mientras tanto, Agamemnón, rey de Micenas y líder de los aqueos, enfrentaba su propia travesía hacia el hogar. Sin embargo, su regreso sería marcado por la traición y la tragedia. Al llegar a su palacio, se encontraría con su esposa, Clitemnestra, quien había conspirado con su amante, Egisto, para asesinarlo. La lucha por el poder y la venganza era un enigma que se desataba en las sombras de la familia, un recordatorio de que la guerra no termina en el campo de batalla, sino que se extiende a los lazos más íntimos. La cuestión de si el destino de los héroes era realmente inquebrantable o si estaban condenados a repetir los errores del pasado es un tema de constante análisis. El retorno de los héroes griegos estaba tejido con hilos de desilusión y tragedia. Cada uno de ellos había sido marcado por la guerra, y el regreso no traería la paz que anhelaban. Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena, también enfrentaría desafíos en su viaje. Su hogar, que había sido el centro del conflicto, ahora era un símbolo de la pérdida y la desolación. La reconciliación con su esposa sería un acto de valentía, pero también de dolor, ya que la sombra de la guerra siempre estaría presente en su vida. En este mar de emociones, la figura de Aquiles se alzaba como un enigma. Tras su muerte en el campo de batalla, su sombra seguía pesando sobre los aqueos. Su legado se convertiría en una mezcla de admiración y temor, y su ausencia dejaría un vacío en el corazón de sus compañeros. La cuestión de si la gloria y la fama que había buscado en vida podrían ofrecer consuelo a los que quedaban o si el precio de la inmortalidad era demasiado alto es un tema de constante debate. A medida que los héroes enfrentaban sus destinos, el eco de sus decisiones resonaba en la historia. Cada paso hacia sus hogares era un recordatorio de que la guerra había dejado cicatrices indelebles en sus almas. Los relatos de sus aventuras, los riesgos que tomaron y las pérdidas que sufrieron se convertirían en leyendas, aunque no sin un costo personal. La historia de la guerra de Troya no solo era un relato de heroísmo, sino también un estudio de la condición humana, de cómo la ambición y la gloria pueden llevar a la desdicha. Mientras los héroes luchaban por encontrar su camino en un mundo cambiado, la pregunta sobre si podrían realmente encontrar la paz en sus corazones o si seguirían siendo prisioneros de sus propias decisiones persistía. La historia, como un río indomable, seguía fluyendo, llevando consigo sus hazañas y sufrimientos. El viaje de regreso de los héroes griegos es un recordatorio de que incluso los más grandes guerreros deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y así, a medida que la travesía de Ulises y de sus compañeros se adentra en el misterio del destino, nos preparamos para explorar lo que queda de Troya en la historia. La próxima etapa de nuestra narrativa nos llevará a la evidencia histórica y arqueológica que apoya la existencia de una guerra en Troya, un examen de cómo los ecos de aquel conflicto resuenan a lo largo de los siglos. Las verdades ocultas que descubriremos en los vestigios de la legendaria ciudad son un tema de gran interés. La caída de Troya dejó un eco profundo en la memoria de la humanidad, un eco que resuena a través de los siglos. La cuestión de qué hay detrás de este relato épico, si es solo un mito o si hay una base en la realidad histórica que sustenta la existencia de una guerra en Troya, es un tema de constante debate. Mientras contemplamos la vasta narrativa que nos ha llegado a través de las obras de Homero, debemos adentrarnos en los laberintos de la historia y la arqueología para desentrañar el enigma que rodea esta legendaria ciudad. Evidencias arqueológicas han revelado que la ciudad de Troya, ubicada en el noroeste de Anatolia, no solo existió, sino que también fue un centro estratégico de comercio y conflicto. Excavaciones en el sitio de Hisarlik, donde se cree que se encontraba la antigua Troya,
Han desenterrado múltiples capas de asentamientos, algunas de las cuales datan de la Edad del Bronce, un periodo que coincide con el que se describe en la Ilíada. Sin embargo, la cuestión de si es posible que los eventos narrados en los poemas de Homero sean una representación de un conflicto real o simplemente una amalgama de mitos y leyendas sigue abierta. El arqueólogo Heinrich Schliemann, impulsado por su obsesión con los relatos homéricos, fue uno de los primeros en buscar la verdad detrás de estos mitos en el siglo XIX. Su descubrimiento de lo que él creía que eran las ruinas de Troya marcó un hito en la arqueología, aunque sus métodos y conclusiones han sido objeto de intenso debate. Schliemann identificó varias capas de destrucción en el sitio, lo que sugiere que la ciudad fue asediada y conquistada en diferentes periodos. La cuestión de si esto podría ser la prueba que confirma la existencia de una guerra similar a la que se describe en la Ilíada es un tema de constante análisis. Las excavaciones posteriores, lideradas por arqueólogos como Manfred Korfmann, han ampliado nuestra comprensión de Troya. Korfmann argumentó que la ciudad no solo era un punto estratégico en las rutas comerciales, sino que también estaba rodeada por un sistema defensivo impresionante. Las murallas, que aún se pueden observar, hablan de una civilización que estaba preparada para la guerra. Se han encontrado artefactos que datan de la misma época que la narrativa homérica, como armas y herramientas, lo que sugiere que la violencia era parte de la vida cotidiana en Troya. Además, las inscripciones cuneiformes de la región han proporcionado una visión adicional sobre las relaciones entre los pueblos de Anatolia y los reinos micénicos. Estos documentos antiguos mencionan conflictos y alianzas que podrían correlacionarse con los eventos narrados en la Ilíada. La cuestión de si las historias de héroes griegos y reyes troyanos no son meras invenciones, sino relatos basados en conflictos reales entre civilizaciones que rivalizaban por el control del comercio y la influencia en la región, es un tema de constante debate. Sin embargo, la relación entre los mitos y la historia no es simple. A medida que nos adentramos en el análisis de la evidencia, emerge la cuestión de la interpretación. La cuestión de cuánto de lo que se dice sobre la guerra de Troya está influenciado por la cultura y las creencias de la época en que se narraron las historias es un tema de constante análisis. La figura de Aquiles, por ejemplo, simboliza no solo la bravura, sino también la tragedia de la guerra. Su ira y su destino se han convertido en un reflejo de los sacrificios humanos en conflictos pasados y presentes. Las historias de gloria y tragedia no solo entretienen, sino que también sirven como advertencias sobre las realidades del combate y la pérdida. La historia de Troya se entrelaza con el mito de una manera que desafía la separación entre lo real y lo imaginario. Las excavaciones han revelado que las ciudades de la época estaban en constante conflicto, y se han encontrado restos de incendios y asedios en varios sitios, lo que sugiere que los relatos de batallas no son exclusivos de Troya. Sin embargo, la singularidad de su narrativa ha creado un lugar especial en el corazón de la historia occidental. La cuestión de si los eventos de la guerra de Troya, tal como los conocemos, son un reflejo distorsionado de una serie de conflictos que tuvieron lugar en un contexto más amplio es un tema de constante debate. A medida que exploramos las evidencias históricas, queda claro que la guerra en Troya, sea un mito o una realidad, ha dejado un legado que perdura. Las historias de amor, traición y heroísmo que se entrelazan en esta narrativa han moldeado nuestra comprensión de la guerra y del sacrificio a través de los siglos. Sin embargo, la búsqueda de la verdad sobre la guerra de Troya no se detiene aquí. Los descubrimientos arqueológicos recientes han comenzado a arrojar luz sobre nuevas interpretaciones y teorías, abriendo puertas a un mundo de posibilidades que aún no hemos explorado por completo. Mientras nos preparamos para seguir el rastro de estos nuevos hallazgos, la figura de Homero se alza como un faro en la penumbra de la historia. Su legado literario ha influido en generaciones, pero la cuestión de qué secretos aún guardan sus versos es un tema de gran interés.
La próxima etapa de nuestro viaje nos llevará a desentrañar la influencia de la Ilíada y la Odisea en la cultura occidental, así como su impacto en la percepción de la guerra a lo largo de la historia. Las lecciones que nos ofrecen estos textos y cómo han resonado a través del tiempo son un tema de constante análisis. La influencia de la Ilíada y la Odisea se ha entrelazado en el tejido de la cultura occidental como un eco persistente de las antiguas narrativas que han moldeado nuestra comprensión del heroísmo, la guerra y la condición humana. Si la guerra de Troya fue un acontecimiento que marcó la historia, las obras de Homero lo han proyectado a un universo mítico donde lo real y lo fantástico se entrelazan. El legado que nos han dejado estas epopeyas es un tema de constante estudio. A través de los siglos, la Ilíada ha sido vista no solo como un relato de la guerra, sino como un estudio profundo de la naturaleza humana. Las luchas internas de sus personajes, desde la ira de Aquiles hasta la astucia de Ulises, resuenan en la psique colectiva. Cada héroe, con sus virtudes y defectos, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas. La forma en que Homero presenta sus dilemas morales y decisiones fatídicas plantea preguntas que aún nos interrogamos hoy. La cuestión de qué significa ser un héroe y hasta dónde llegarías por honor trasciende el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas a través de las lentes del pasado. Por otro lado, la Odisea nos sumerge en un viaje de regreso, una travesía marcada por la resistencia y el ingenio. Ulises, enfrentándose a monstruos y dioses, simboliza la búsqueda incesante de la identidad. Su retorno a Ítaca no es solo físico, es un viaje de redención y autodescubrimiento. En un mundo contemporáneo donde las fronteras y las identidades son constantemente desafiadas, la figura de Ulises se convierte en un símbolo de resiliencia. La razón por la que su historia sigue siendo relevante, resonando con aquellos que buscan su lugar en un mundo caótico, es un tema de gran interés. La influencia de Homero no se limita a la literatura. Su obra ha permeado la filosofía, la psicología y hasta la política. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre sus enseñanzas, mientras que escritores de renombre, desde Virgilio hasta Shakespeare, encontraron inspiración en sus temas universales. El concepto del héroe trágico, cuya caída es tan inevitable como su grandeza, se ha convertido en un arquetipo que ha definido narrativas a lo largo de la historia. La cuestión de si la historia de Troya fue, en cierto sentido, la primera tragedia de la literatura occidental, sentando las bases de lo que vendría después, es un tema de constante debate. Sin embargo, el legado de Homero también plantea enigmas. A medida que su obra ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, surge la pregunta, la cuestión de cuánto de lo que conocemos es una construcción de la tradición más que un reflejo fiel de la realidad es un tema de constante análisis. Las traducciones, adaptaciones y reinterpretaciones han moldeado la percepción de sus relatos, creando versiones que a menudo distorsionan las intenciones originales. La cuestión de si estamos, entonces, ante un mito que ha evolucionado más allá de sus raíces, una historia que se ha convertido en un palimpsesto de múltiples significados, sigue abierta. La Ilíada y la Odisea han dejado una huella indeleble en la literatura, pero su impacto va más allá de las páginas de los libros. En el arte, la música y el cine, las aventuras de héroes y dioses han sido reinterpretadas y reimaginadas, alimentando una narrativa que nunca parece desvanecerse. Desde las representaciones clásicas en la cerámica griega hasta las adaptaciones cinematográficas contemporáneas, el ciclo de Troya continúa siendo una fuente de inspiración. La cuestión de qué nos dice esto sobre nuestra propia necesidad de contar historias y si es nuestra búsqueda de conexión y significado lo que nos impulsa a revivir estas antiguas narrativas es un tema de gran interés. Las sombras de Homero continúan proyectándose sobre nuestra comprensión del pasado. Sus relatos moldean no solo nuestra percepción de la historia, sino también las expectativas de las futuras generaciones.
Con cada nueva adaptación, cada análisis crítico, se reaviva el debate. La cuestión de si las epopeyas de Homero son un reflejo de la verdad histórica o simplemente una construcción literaria destinada a perdurar en el tiempo es un tema de constante análisis. La guerra y el amor, la traición y la lealtad, todos estos temas resuenan en nuestras vidas, recordándonos que, aunque el contexto cambie, la esencia de la experiencia humana sigue siendo la misma. Así, mientras reflexionamos sobre el legado de Homero, nos encontramos en la antesala de un interrogante más profundo. La guerra de Troya, un evento que podría haber sido solo un susurro en el viento de la historia, ha sido elevado a un mito que trasciende la realidad. Sin embargo, esta dualidad entre mito y verdad nos lleva a indagar más allá. Los secretos que aguardan en las profundidades de la historia son un tema de gran interés. En nuestro próximo capítulo, examinaremos las teorías modernas sobre la historicidad de la guerra de Troya y su impacto cultural, adentrándonos en un laberinto de descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de estos eventos legendarios para siempre. El eco de los relatos de la guerra de Troya resuena a lo largo de los siglos, desdibujando la línea entre la fábula y la historia. Al considerar el legado de estos mitos, surge una pregunta inquietante. La cuestión de si la guerra de Troya fue un evento real o una simple invención literaria de la antigua Grecia es un tema de constante debate. Las exploraciones arqueológicas recientes y las teorías modernas han tratado de desvelar este enigma, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la historicidad de un conflicto que ha cautivado la imaginación humana. A medida que los investigadores han reexaminado las ruinas de lo que se cree fue la ciudad de Troya, han surgido teorías intrigantes. La excavación llevada a cabo por Heinrich Schliemann en el siglo XIX fue un primer paso audaz hacia la identificación de la ubicación de la antigua ciudad. Sin embargo, las preguntas sobre la veracidad de los relatos homéricos respecto a eventos específicos continúan. La cuestión de si la historia de un asedio de 10 años, tal como se narra en la Ilíada, podría tener raíces en un conflicto real es un tema de constante análisis. Algunos arqueólogos sostienen que sí, señalando evidencias de destrucción y reconstrucción en las capas de Troya, que podrían corresponder con un conflicto bélico. Sin embargo, la interpretación de estos hallazgos no es sencilla. La ciudad de Troya fue un importante centro comercial en su época, y su caída podría estar relacionada con múltiples factores, incluyendo rivalidades económicas y políticas, más allá de la narrativa de amor y venganza que Homero tan magistralmente describió. Este aspecto nos lleva a preguntarnos qué papel jugaron las ambiciones personales de los reyes y líderes en el estallido de la guerra. Las decisiones de personajes como Agamemnón y Menelao, impulsadas por celos y orgullo, revelan la complejidad de la naturaleza humana en tiempos de conflicto. En la actualidad, los estudiosos analizan los textos antiguos desde una perspectiva crítica, buscando pistas que revelen la posible historicidad detrás de los mitos. Algunos argumentan que los relatos de héroes como Aquiles y Héctor podrían estar basados en figuras históricas, cuyas hazañas se exageraron con el tiempo. Sin embargo, el entrelazamiento de lo divino con lo humano en estos relatos plantea otra cuestión. La cuestión de hasta qué punto las intervenciones de los dioses, como los caprichos de Hera y Zeus, distorsionaron la narrativa de la guerra es un tema de constante debate. Esta mezcla de lo real y lo sobrenatural alimenta el misterio que rodea a Troya. El impacto cultural de la guerra de Troya es innegable. Desde su representación en el arte y la literatura, hasta su influencia en la filosofía y el pensamiento europeo, la guerra ha dejado una huella imborrable en la civilización occidental. La figura de Aquiles, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo de la lucha y la gloria, resonando en la literatura y el cine contemporáneo. La cuestión de si su historia es un reflejo de la realidad o una construcción poética destinada a transmitir lecciones morales y éticas sigue abierta.
Los estudios modernos también han comenzado a considerar la guerra de Troya como un espejo de los conflictos contemporáneos. La lucha por el poder, la gloria y el amor es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Las guerras de hoy pueden parecer diferentes en su forma, pero las motivaciones subyacentes a menudo permanecen constantes. Este paralelismo invita a la reflexión sobre las lecciones que podemos extraer de una guerra que, aunque envuelta en el misterio, refleja aspectos profundos de nuestra naturaleza. Mientras las teorías sobre la historicidad de Troya continúan evolucionando, la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje interminable. La arqueología, la literatura y la historia se entrelazan en un esfuerzo por desentrañar la realidad detrás del mito, ofreciendo nuevas interpretaciones y desafiando viejas creencias. A través de este proceso, la guerra de Troya se transforma en un fenómeno cultural, un legado que sigue inspirando a generaciones. Sin embargo, la fascinación por Troya no se detiene en sus relatos antiguos. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los descubrimientos arqueológicos más recientes que han surgido en torno a esta legendaria ciudad. Los secretos que aguardaban aún en las profundidades de su historia son un tema de gran interés. La búsqueda de la verdad sobre la guerra de Troya apenas comienza. La búsqueda de la verdad sobre la guerra de Troya nos lleva a un laberinto de descubrimientos recientes, donde cada hallazgo se convierte en un eco del pasado. Así, las excavaciones en la antigua ciudad han revelado una complejidad que va más allá de la simple dicotomía entre mito y realidad. La cuestión de qué nos dicen los vestigios de Troya sobre el conflicto que, durante siglos, ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y soñadores por igual, es un tema de gran interés. Las investigaciones arqueológicas en el sitio de Hisarlik, identificado como la ubicación probable de Troya, han progresado a un ritmo notable en las últimas décadas. Equipos internacionales de arqueólogos han desenterrado capas de civilización que se superponen, cada una de ellas contando una historia única. En el corazón de estos descubrimientos se encuentra la estratigrafía, la ciencia que estudia las capas de tierra, que ha permitido a los investigadores datar las estructuras y artefactos encontrados. Por ejemplo, se han identificado restos de una ciudad que se remonta a aproximadamente 1250 a.C., coincidiendo con el periodo que la tradición homérica asocia con el asedio troyano. La cuestión de si esto es suficiente para confirmar que la guerra fue más que una mera invención literaria es un tema de constante debate. Entre las reliquias más intrigantes halladas en las ruinas se encuentran fragmentos de cerámica, armas y herramientas que sugieren un entorno bélico. Las evidencias de incendios y destrucción en diferentes capas han llevado a los arqueólogos a especular sobre un conflicto significativo. La cuestión de si fue realmente la guerra de Troya la causa de estos estragos es un tema de constante análisis. Algunos investigadores, como el renombrado arqueólogo Manfred Korfmann, han argumentado que la ciudad pudo haber sido un importante centro comercial, lo que la convertiría en un blanco estratégico debido a su riqueza y su ubicación. Korfmann sugirió que las tensiones económicas podrían haber sido el verdadero motor detrás del conflicto, un tema que resuena con las luchas territoriales contemporáneas. A medida que profundizamos en los restos de Troya, nos encontramos con un legado que trasciende la narrativa de un simple mito. Las inscripciones en tabletas de arcilla, algunos de los cuales han sido descifrados recientemente, ofrecen pistas sobre la organización social y política de la ciudad. Estas tabletas revelan una complejidad administrativa que sugiere que Troya no era solo un sitio de asedio, sino un punto neurálgico en el comercio del Egeo. La cuestión de si la guerra de Troya, tal como la conocemos, es el resultado de una amalgama de eventos históricos, delirios de grandeza y ambiciones humanas, es un tema de gran interés. Uno de los hallazgos más fascinantes fue la identificación de lo que se cree que son los restos de un gran palacio, que podría haber pertenecido a un líder troyano. Las estructuras,
con sus muros robustos y complejas habitaciones, hablan de un nivel de sofisticación que desafía la imagen estereotipada de una ciudad antigua asediada. Los arqueólogos, al excavar los cimientos, han encontrado objetos de lujo, como joyas y utensilios de oro, que indican que los troyanos disfrutaban de un estilo de vida opulento. La cuestión de qué significa esto para nuestras concepciones del conflicto y si Troya, en su esplendor, era un símbolo de resistencia frente a la invasión o un reflejo de la fragilidad del poder, es un tema de constante debate. La contribución de la tecnología moderna ha sido crucial en esta búsqueda de la verdad. Métodos como la teledetección y la prospección geofísica han permitido a los investigadores mapear áreas que antes eran inaccesibles, revelando patrones de asentamiento y fortificaciones. Estos avances han ampliado nuestro entendimiento del alcance y la naturaleza de la ciudad, sugiriendo que Troya pudo haber sido un lugar de encuentro para múltiples civilizaciones, cada una dejando su huella en la historia. La cuestión de cuánto de la historia original se ha perdido o distorsionado con el tiempo es un tema de constante análisis. Los estudios de ADN de restos humanos encontrados en las cercanías de Troya también han aportado una nueva dimensión a la narrativa. Al analizar los patrones genéticos, los científicos han comenzado a trazar conexiones entre los antiguos pueblos del Egeo, aportando evidencia de la movilidad y el intercambio cultural que existía en esta región durante la Edad del Bronce. Esto plantea preguntas sobre la identidad de los guerreros que lucharon en la guerra, la cuestión de quiénes eran realmente estos hombres y mujeres que se vieron atrapados en el torbellino de la historia y si eran simplemente soldados al servicio de reyes o portadores de un legado que aún resuena en nuestra cultura es un tema de gran interés. La búsqueda continúa, y cada nuevo hallazgo parece abrir más puertas de las que cierra. Con cada excavación, las sombras del pasado se hacen más tangibles, revelando un mosaico de interacciones humanas que desafían nuestras nociones preconcebidas. La guerra de Troya, con su mezcla de realidad y mito, se convierte en un espejo que refleja la complejidad de la condición humana. A medida que nos acercamos al final de este viaje a través de la historia, la pregunta sobre qué legado nos ha dejado realmente Troya persiste. El eco de sus muros caídos y la memoria de sus héroes perduran, pero también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la guerra y la memoria colectiva. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta fascinante historia ha perdurado en el tiempo y sigue influyendo en la cultura contemporánea, manteniendo viva la llama del misterio que rodea a Troya. La caída de Troya, un suceso que resonó a través de las eras, marcó no solo el fin de un conflicto, sino el inicio de un legado que ha perdurado en la memoria colectiva de la humanidad. En el capítulo anterior, hemos explorado las huellas arqueológicas que sugieren la existencia de una guerra real, un eco de historias que han viajado con el tiempo, transformándose en mitos y leyendas. La cuestión de qué es lo que realmente queda de Troya en nuestra cultura actual y cómo ha moldeado este antiguo relato nuestra percepción del heroísmo, la traición y la tragedia, es un tema de gran interés. Desde las páginas de la Ilíada de Homero hasta el vasto universo del cine y la literatura contemporánea, la historia de Troya se ha entrelazado con la experiencia humana. La imagen del caballo de madera, símbolo de ingenio y estrategia, se ha convertido en una metáfora atemporal de la astucia y la traición. La representación de este enigma en las pantallas, donde héroes y dioses danzan en un escenario de gloria y dolor, es un tema de constante análisis. La guerra de Troya, entonces, no es solo un evento histórico, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestros anhelos y nuestros fracasos. La fascinación por Troya también se manifiesta en la continua búsqueda de su ubicación. Exploradores, arqueólogos y soñadores han recorrido las tierras de Asia Menor, impulsados por la esperanza de desenterrar no solo ruinas, sino también respuestas a preguntas que han perdurado durante milenios.
Cada excavación es, en sí misma, un viaje hacia lo desconocido. La cuestión de qué secretos aguardaban aún en las profundidades y qué vestigios de una civilización perdida podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, es un tema de gran interés. A medida que la historia de Troya se despliega en libros y películas, encontramos que su resonancia se extiende más allá de la narrativa bélica. La figura de Helena, atrapada entre el amor y la guerra, ha inspirado a generaciones de artistas y pensadores a meditar sobre la naturaleza del deseo y sus consecuencias. En su belleza, se encierra una tragedia que ha sido reinterpretada una y otra vez. La cuestión de si Helena es un simple objeto de deseo o la encarnación de un conflicto más profundo que trasciende el tiempo es un tema de constante debate. Hoy, en un mundo donde los mitos y las realidades a menudo se entrelazan, la historia de Troya nos recuerda que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en el corazón y la mente de las personas. Las decisiones de los reyes aqueos y los líderes troyanos se convirtieron en eco de la ambición humana, un recordatorio constante de que cada acción tiene sus repercusiones. La sombra de Troya se proyecta sobre nosotros, instándonos a reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de su legado. La guerra de Troya ha sido objeto de estudio en el ámbito académico, pero su influencia también ha permeado la cultura popular. Desde obras de teatro clásicas hasta películas épicas, la historia ha sido reimaginada, cada vez añadiendo una nueva capa a su rica tapestría. La cuestión de por qué seguimos sintiendo la necesidad de contar esta historia y qué nos dice sobre nuestra propia humanidad es un tema de constante análisis. Al enfrentarnos a la realidad de Troya, es imposible ignorar el poder de la narrativa. Los relatos de héroes y dioses nos dan forma, nos conectan y, en última instancia, nos definen. En un mundo donde la verdad y la ficción a menudo se confunden, la historia de Troya emerge como un faro que guía nuestra comprensión del pasado. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, nuestras propias guerras y nuestras propias decisiones. Así, mientras nos adentramos en la memoria colectiva, Troya se convierte en un símbolo de resistencia, de lucha y de la eterna búsqueda de la verdad. A través de los ecos de sus ruinas, las historias de sus héroes y la voz de sus poetas, el legado de Troya sigue vivo. La enseñanza que nos deja este antiguo relato es un tema de constante debate. Quizás, que el verdadero misterio no radica en la guerra en sí, sino en cómo elegimos recordar y contar esas historias. En última instancia, la guerra de Troya, ya sea un mito o una realidad, ha dejado una huella indeleble en nuestra cultura. Nos recuerda que, en la búsqueda de la verdad, a veces nos enfrentamos a enigmas que desafían nuestra comprensión, y que la historia, con todas sus complejidades, sigue siendo un viaje fascinante y revelador. Así, mientras cerramos este capítulo, la pregunta sobre si seguiremos buscando la verdad en las sombras de la historia o si simplemente dejaremos que el mito continúe su danza eterna persiste en el aire. En cada rincón del mundo, Troya vive, no solo en las piedras de su antigua ciudad, sino en el corazón de cada relato, en cada sueño de gloria y en cada tragedia humana que se despliega ante nosotros.